Otro de los grandes poetas y uno de los, digamos, ideólogos, si se pudiera expresar así, de los autores, de los poetas de la Gran Guerra, de los poetas ingleses de la Gran Guerra, es Siegfried Sassoon. Siegfried Sassoon, que pese a su nombre no tenía ningún antecedente alemán o germánico, puesto que su nombre Sigfrido obedece pues a lo mucho que le gustaban a sus progenitores Wagner, ¿no? Pues Siegfried Sassoon es un autor absolutamente capital, no solamente dentro de la poesía de la Gran Guerra. Lo que pasa es que esta producción poética o su leyenda, digamos, por así decirlo, de autor en este sentido, pues ha eclipsado parte de una prolífica producción literaria, puesto que Sassoon sobrevivió a la guerra. Él nació en 1886 en Kent y moriría en 1967, es decir, que realmente pues, tuvo tiempo para escribir también otras cosas, aunque sí que es verdad también que el tema fundamental de sus obras más significativas es esta experiencia bélica, ¿no? E incluso él no solo escribió poesía, sino que también, en fin, fue periodista, ayudó a muchos de los autores de su generación, ya por ejemplo Wilfred Owen, del que hablaremos posteriormente, y es un autor que también influye mucho, ayuda a jóvenes escritores, y que también pues, escribió, por ejemplo, sus autobiografías, sobre todo una trilogía autobiográfica que culmina con una obra titulada Siegfried's Journey, el viaje de Siegfried, donde ahí tenemos pues, muchos elementos, no solo ya desde el punto de vista poético, sino también documentales, y sus cartas, documentales de lo que fue una vida dedicada a la escritura y también a la reivindicación del pacifismo. Y esto en esta época es algo realmente que tiene un gran mérito. No es una época en la que los soldados pudieran expresar abiertamente, y menos en una situación bélica, su parecer sobre la contienda y sobre lo que está ocurriendo. Como los miembros de su generación, entra en los fusileros galeses, una de las compañías más importantes dentro del entramado bélico de la guerra, y va también imbuido de esos ideales de honor, valor y ardor guerrero que expresa en algunos de sus poemas. Obtuvo grado militar y fue un hombre de gran arrojo en la contienda, admirado por sus camaradas que le dieron el sobrenombre de Mad Jack, por ese arrojo casi suicida con el que a veces participaba en la experiencia bélica. Pero muy pronto se vio completamente sobrepasado por la brutalidad de la guerra, por ver cómo caían sus camaradas en la trinchera, la situación precaria en la que tenían que vivir y la poca moral de las tropas en muchas ocasiones, el riesgo de ser gaseados o de sufrir un bombardeo. Todo esto le hizo adquirir una conciencia política muy arraigada que se ve perfectamente encauzada hacia el antibelicismo. Realmente estuvo en peligro de ser fusilado, puesto que escribió una carta al Times, el periódico británico, en aquellos momentos el más leído por excelencia, en donde hablaba de que el conflicto bélico que había nacido como una guerra de defensa se había convertido en una guerra de ataque y por intereses políticos de todo, no solo ya de la clase política, sino también de la Iglesia y de todas las instituciones británicas, de todas las instituciones británicas que conformaban pues, todo el espectro de poder dentro de Gran Bretaña, ¿no?
Y en este sentido, pues no tuvo ningún problema en denunciarlo. Gracias a Robert Graves, el autor conocido de Yo Claudio y de tantas otras grandes novelas y ensayos como La diosa blanca, y también gran poeta de la guerra, le dio a Sassoon el consejo de escribir de manera realista, de manera utilizando pues menos metáforas, las metáforas propias del romanticismo, etcétera, y que se atuviera a describir la realidad. Ese consejo que él luego le traspasó a Wilfred Owen, el propio Sassoon, le sirvió de mucho a Sassoon para la composición de sus poemas, que fue publicando en esas antologías de Georgian Poetry. Uno de los momentos cruciales en la historia de la poesía inglesa fue cuando Siegfried Sassoon es internado durante un tiempo en el sanatorio psiquiátrico Craiglohart en Edimburgo, donde conoce a Wilfred Owen y donde tiene lugar ese momento de contacto entre dos grandes poetas y su influencia mutua. Siegfried Sassoon desarrolla una poesía antibelicista, pacifista, algo muy complicado en la época en la que escribe, en una sociedad que creía en valores que él fue atacando con una ironía acerba y con un estilo poético destacable en términos estéticos y literarios. Sassoon denuncia a todas las instituciones de poder en la Inglaterra del momento para destacar el drama humano, el drama de todos estos jóvenes que se ven obligados a luchar en esas condiciones precarias que son desconocidas por el pueblo inglés que seguía la guerra desde los periódicos, con la manipulación que siempre conlleva. Sassoon es muy crudo y muy directo, ¿no? Habla de que mueren como cerdos, ¿no? Con la crueldad que todo ello conlleva, con la finalidad de sacudir las conciencias de los lectores que están recibiendo toda esta información en Inglaterra. El obispo nos dice: cuando los chicos vuelvan no serán los mismos. Habrán luchado por una causa justa. Conducen el último ataque contra el anticristo. La sangre de sus camaradas ha obtenido un nuevo derecho para generar una raza honorable. Se han enfrentado a la muerte y la han desafiado cara a cara. Ninguno de nosotros somos ya los mismos, dicen los muchachos. George ha perdido las piernas y Bill está totalmente ciego. Al pobre Jim le han disparado en los pulmones y es probable que muera. Y Bert tiene sífilis. No encontraréis a un soldado que haya servido que no haya sufrido algún cambio. Y el obispo dijo: los caminos del Señor son extraños. Un poeta absolutamente fundamental que, ya digo, pues luego ayudó muchísimo a otros jóvenes poetas, no ya solo los de la propia guerra, sino a otros escritores o poetas posteriores a los que recibía y a los que publicaba en los periódicos por su mediación, y publicaba también, apoyaba, ¿no? Era una especie de mecenas de jóvenes autores. Y en este sentido la huella de Sassoon, que hoy no está demasiado considerado, pero que tiene, dentro de su reputación poética como tal, desde el punto de vista literario, pero que yo creo que tiene algunos de los grandes poemas antibelicistas, no solo ya de la Gran Guerra, sino de todo lo que sería la war poetry, toda la poesía guerrera universal. Otro de los grandes artífices del verso y de la gran literatura de guerra en Inglaterra es Wilfred Owen. De ascendencia galesa, al igual que Sassoon, se alistó en los fusileros galeses. Tenía profundas convicciones cristianas. Se alista al principio de estallar la guerra y entra en contacto con lo más crudo de la guerra de trincheras, con ese espantoso panorama de muerte y destrucción.
A causa de ello, sufre un shock nervioso y es internado en el psiquiátrico de Craiglochar, en Escocia. Allí conoce a Siegfried Sassoon, un encuentro que cambiaría la escritura poética sobre la guerra en el contexto británico. Wilfred Owen había leído ya los poemas de Sassoon y sentía una gran admiración por él, por este personaje completamente carismático, y se dejó aconsejar por él. Sassoon dijo luego posteriormente en sus escritos autobiográficos que su única contribución al arte poético de Wilfred Owen pues fue precisamente seguir aquel consejo que le había dado el propio Robert Graves, su amigo Robert Graves, y era pues que escribiera de manera realista, que escribiera describiendo todo aquello que estaba sucediendo, aquello que estaba ocurriendo, para causar una especie de aldabonazo en las conciencias de sus compatriotas y en todos los que luchaban en la guerra. Ahí Owen descubre su propia voz poética. Quizás Owen, esto siempre son especulaciones, ¿no?, que se dice o están relacionadas con escritores que mueren jóvenes, como le sucedió, por desgracia, a Wilfred Owen. Pero lo cierto es que quizás de todos estos poetas bélicos es el que tiene un acento, una voz poética más asertiva y al mismo tiempo más interesante, más significativa desde un punto de vista de la forma, de lo que es la forma poética. Sus rimas, muchas veces, el ritmo que utiliza, la utilización por ejemplo, de gerundios, todo esto que crean una resonancia especial en sus poemas, ¿no? Y en este sentido quizás fuera el que podía haber sido más innovador, acercándose incluso a perspectivas modernistas, vanguardistas, y que este proyecto de gran poeta, que lo fue ya en sí, pero que quizás adivinamos que podía haber sido incluso más fecundo, ¿no?, más fértil desde el punto de vista de la huella que pudiera haber dejado en la poesía inglesa, que aún así es ingente y aún así es fundamental. Siguiendo el ejemplo de Sassoon, acomete la escritura de sus poemas en poco tiempo de internado en Craiglochar. Revisa profundamente su imaginario poético, muy tamizado por el romanticismo, la poesía victoriana e incluso sin entrar en demasiado conflicto desde el punto de vista formal, teórico y técnico. Entonces Owen encuentra una vía para expresar el horror de la guerra y cada vez va adquiriendo una mayor conciencia antibelicista. En las cartas escritas a su madre, con la que mantenía una estrecha relación, vamos viendo esa paulatina pérdida de confianza en las instituciones, en las creencias religiosas, ante un horror que se le antoja inexplicable. Lo que ocurre es que, al igual que Sassoon, tenía un alto sentido de la responsabilidad como soldado y volvió al frente después de su periodo de convalecencia, sabiendo que se estaba enfrentando a una muerte casi segura. Murió en una acción de guerra, justo una semana antes de que se firmara el armisticio el 11 de noviembre de 1918. Por una semana, la vida y la trayectoria poética de Wilfred Owen se vio truncada. Poemas como Anthem for Doomed Youth, himno a la juventud condenada, claro, es decir, se convierte pues como en la voz de una generación, de toda esa generación de jóvenes malogrados de una u otra manera por la guerra, muertos, heridos, amputados, heridos a lo mejor no solo físicamente, sino también
con una profunda herida psicológica. Y quizás su poema más conocido y que aparece en más antologías es Dulce et decorum est, un poema en el que describe de manera tremendamente realista el ataque que sufre una compañía de soldados y cómo con el verdor que dan las máscaras antigas, que se ve todo como con un fulgor, digamos, verdoso, ¿no? Y cómo ve morir a un camarada, un compañero al que no le da tiempo a ponerse la máscara de gas y que se ahoga, ¿no? Se muere ahogado en condiciones pues completamente espantosas, ¿no? Y cómo luego ese cuerpo es llevado en una especie de carretilla, etcétera, y de manera muy plástica, de manera muy visual, de manera muy realista, hace conscientes a los lectores de ese instante. Y cómo, dice él, sueña recurrentemente con la figura de ese joven camarada muerto en esas circunstancias, con esa perspectiva traumática, ¿no? Desde el punto de vista físico que produce la acción del gas en los pulmones y ese ahogamiento, ¿no? Y entonces habla de que si fueran conscientes, si la gente viera eso, lo viera allí en el campo de batalla, los políticos, los pertenecientes a las instituciones políticas, judiciales, etcétera, no le dirían a los jóvenes, no les contarían esa vieja patraña, the old lie, dice él, esa vieja patraña, esa vieja mentira. Y utiliza las palabras del poeta latino Horacio, dulce et decorum est pro patria mori, dulce y decoroso es morir por la patria. En este sentido es irónico, ¿no? Él utiliza esas palabras de una manera irónica para hacer ver que no hay nada de dulce ni de decoroso en morir por la patria, ni por nada de esa manera.